Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Inclinamos nuestras cabezas y oramos al Señor. Señor Jesús, alumbra nuestro entendimiento. Haznos, Señor, comprender que más allá de nosotros somos tu cuerpo. Que podamos, Señor, ser guiados por la operación de tu Espíritu en nosotros, para llegar entonces, Señor, a la medida de fe que tú requieres. Señor, sabes que somos débiles, que nos faltan muchas cosas, pero tu misericordia para con nosotros siempre está dispuesta. Ten misericordia de nosotros y haznos entender tus mandamientos, haznos entender tu palabra. Amén. Amén. Hay en este pasaje una exhortación del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, que les ha llamado a que sean uno en todo sentido, para que de esa manera reflejen la plenitud de Dios. Dice, leíamos al principio en el capítulo 1 que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, todos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, somos guiados por la cabeza que es Cristo. Y debiéramos nosotros conducirnos de acuerdo a las intenciones de esa cabeza, de acuerdo a la voluntad de esa cabeza. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, esto es posible. ¿Sí? Yo quiero compartir como introducción a este
a esta exposición el pasaje de Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, verso 20 al 23. Decía Jesús en su último discurso ante los discípulos y en su oración al Padre, orando por sus discípulos, decía: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dice el verso 20: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor no solo oraba por sus discípulos, oraba también por nosotros que habíamos de creer en ella por la palabra, y también por aquellos que han de creer en Cristo por nuestra palabra, que tiene que ser la palabra de Dios, el mensaje de salvación que ha llegado hasta nuestros tiempos, porque ha sido el propósito de Dios que la Iglesia lleve adelante la pronunciación, la exclamación del mensaje del Señor. Hasta aquí nosotros, el libro de Efesios, hemos venido viendo cómo Pablo a los hermanos de Éfeso les explica primero su origen eterno, que ellos están incluidos en el plan de Dios desde la eternidad. El versículo del capítulo 1, el versículo 3, Dios nos bendice con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales. El versículo 4 dice: esa bendición es porque fuimos escogidos para ser santos ante el mundo. El versículo 5 les recalca que hemos sido predestinados por Dios. No nos vamos a extender en lo que ya lo hemos hablado tantas veces, aunque muchas veces esta expresión resulta a nuestro entendimiento difícil de entender. Pablo a ellos también les hablaba de esta manera y también para ellos les era difícil de entender. Pero de una manera lo está invitando a que aquello que es difícil de entender encuentre una respuesta en la palabra y en sus mentes, en la palabra de Dios. Ellos pudieran encontrar a qué se refiere cuando dice que hemos sido predestinados. Él nos dio a conocer sus misterios, y parte de esos misterios es comprender a qué se refiere cuando dice que hemos sido predestinados. En el verso 9 dice que este misterio fue dado a conocer a la Iglesia. ¿Y de qué se basaba este misterio? Que en Cristo nosotros estábamos completos, que todas las cosas se reunían allí en Cristo. Todo lo anunciado antes por los profetas se completaba o se manifestaba en Cristo. Este misterio, dice, fue escondido a los profetas anteriormente, pero fue dado a conocer a la Iglesia. Dice, cosas en las cuales los ángeles desean ver. Pero ahora los ángeles
los ángeles también querían llegar al conocimiento de ese misterio que venía siendo anunciado antes de la venida de Cristo. Y los ángeles también observaban como los demás qué ocurriría con el Maestro. Y los ángeles también miraban al Cristo crucificado sin saber qué habría de ser de él, porque había sido escondido a ellos esta verdad. Y cuando el Cristo resucitó, no solo glorificaron a aquellos que vieron al Maestro volver a la vida, aquel que había dicho de que les daría vida eterna, estaba mostrando que venciendo sobre la muerte traía vida eterna también a ellos. También ese gozo era para los ángeles, que veían revelado este misterio ante sus ojos, escondido desde antes de la fundación del mundo. Esto Pablo les decía a los hermanos de Éfeso, para hacernos comprender que como iglesia ellos estaban cargados de la voluntad de Dios. Y ellos tenían que glorificar a Dios por ello. Dice que nos hizo suyo. En el verso 20, dice, nos hizo suyos, nos marcó con el Espíritu Santo, nos hizo su propiedad, nos adoptó para ser sus hijos. Y todo esto, ¿para qué? Para luego Él actuar en nuestras vidas y llevar adelante su propósito. Nosotros vemos en Efesios capítulo 1, dice que Pablo oraba por ellos para que ellos comprendan todas estas verdades tan importantes, tan sublimes, tan importantes porque habían sido escondidas a los hombres para que nosotros las podamos entender, para revelarla a nosotros. Ahora que ustedes la tienen, ustedes que conocen este misterio, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y entonces, ¿por qué hacía él oraciones? Para que pudieran comprender, para que la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios crezca en ellos. Y el verso 19 dice, que puedan entender juntamente con todos los santos cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Más adelante Pablo en el capítulo 2 dice que antes estaban muertos en delitos y pecados. Nosotros también, dice Pablo, estábamos en la misma condición, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes, el espíritu del príncipe de la potestad del aire operaba en nosotros y operaba en los hombres, judíos y no judíos. Pero acá en el verso 20 dice que la fuerza del poder de Dios operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es la misma fuerza esa la que operó con poder en nosotros. Somos privilegiados de ser considerados junto al Hijo de Dios para estar operando Dios a través de su Espíritu en nosotros,
y así llevar adelante su propósito eterno, propósito en el que Él nos quiso incluir a nosotros. Y dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto nos lleva a reflexionar si nosotros reflejamos esa plenitud. Porque dice la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cristiano no viene a la vida de iglesia para ser un número más dentro de una organización. El cristiano es sumado al cuerpo de Cristo para obedecer lo que la cabeza quiere que el cuerpo haga. Y la única forma de comprender y conocer esto es a través de su palabra. Y por esa razón, cada domingo, cada sábado que nos juntamos a adorar al Señor, leemos su palabra, la estudiamos, procuramos llegar cada vez más a ese conocimiento pleno de la verdad de Dios. Esa verdad que se hace visible al mundo a través de la iglesia. Cuando el mundo nos ve a nosotros, miembros de esta pequeña congregación, tiene que ver a Cristo. Cuando el mundo nos ve a nosotros expresarnos, tiene que ver a Cristo. Esa es la voluntad de Dios para con su iglesia. Para esto nos llamó, de muerte a vida. El propósito de Dios no es que nosotros vengamos a vida y hagamos una vida a nuestro antojo. El propósito de Dios es que revivamos o vengamos a nueva vida para hacer su propósito. El propósito de Dios en nosotros. Eso, hasta aquí Pablo les viene diciendo esto. Y les dice que si los trajo a la vida no es porque ellos hayan sido buenitos, lindos, o porque haya habido en ellos algo que a Dios les haya agradado para salvarlos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Y esto es para que nadie se gloríe. Así Pablo les comenta, les dice, todo esto que ustedes escucharon en mi primer capítulo es por gracia. Solamente por gracia. Pero para que al venir a Él comience yo, o comience Dios a operar en sus vidas. Entonces, dice que Él, a su vez, dentro de los propósitos de Dios, Dios revela a su iglesia, dentro de los misterios revelados, no solo que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo, sino que también Él tenía oculto de que habría de manifestarse ahora a un pueblo que no era pueblo, que durante siglos Él se había mantenido a la distancia, ahora los ha hecho cercanos, y ese pueblo somos nosotros, los gentiles. Pablo avanza en su explicación diciéndoles, ahora son un solo pueblo, judíos y gentiles. Para eso vino Cristo, para reconciliarlos. Este misterio también es revelado a ustedes. Judíos y gentiles pertenecen a un mismo pueblo. Dice en el verso 13 del capítulo 2, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el verso 20 dice,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo avanza diciendo todo aquello tiene un propósito. Es tener un pueblo santo, escogido por Dios, rescatado del pecado, transformado para la gloria de Dios. Y dice que ese pueblo se va edificando bajo ¿qué? El fundamento de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles que está expresado en las cartas que están en el libro del Nuevo Testamento, en los libros del Nuevo Testamento. Así que la Iglesia tiene a qué acudir para saber por qué existe y para qué existe. Existe por el puro afecto de la voluntad de Dios y existe para la gloria de Dios, para representar ante el mundo un pueblo santo que manifieste su gloria. En el capítulo 3 Pablo avanza más y dice, y el hermano Judy nos recalcaba, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Leíamos en el verso 22 y 23 del primer capítulo: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí Pablo vuelve diciendo que para que esto sea así es necesario comprender el amor de Dios, que excede todo conocimiento. Si no hay comprensión del amor de Dios hacia nosotros, no hay comprensión de nuestra misión. ¿Qué nos puede motivar a nosotros a llevar el Evangelio a otros si no comprendemos del amor de Dios? Si no creemos lo efectivo que es el amor de Dios en la vida de las personas. Pablo dice aquí, entonces, a la Iglesia, que la Iglesia debe comprender, porque dice en el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. Se refiere a lo anterior. Aquí hay un misterio revelado, aquí hay un pueblo escogido por Dios. Dice en el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio revelado. Pero ¿cómo se puede entender este misterio si no se comprende el amor de Dios? El amor de Dios que abarca a judíos, que abarca a gentiles. ¿Y en qué se manifiesta ese amor? En que habiendo sido todos pecadores, que habiendo estado muertos en delitos y pecados, Cristo quiso salvarnos. Dios quiso salvarnos y lo propuso antes de la fundación del mundo. Para que todos, una vez que miren a Cristo, crean en Él, crean en la suficiencia de su sacrificio, y por esa fe todos seamos salvos. Todos aquellos que creen en que el Hijo de Dios murió para salvarnos.
Así que Pablo dice, hay una iglesia que es la imagen, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay una iglesia rescatada del pecado, donde vivían haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Pero ahora hay un poder mayor en ustedes. El poder de Dios que opera, el poder del Espíritu Santo que opera en ustedes, para que ahora ustedes hagan la voluntad de Dios. Y así, en el capítulo 4, Pablo llama a la unidad en amor, con el vínculo de la paz. Es un llamamiento donde está involucrada la paz, donde hay paz hay armonía, donde está involucrado el amor, y donde hay amor hay tolerancia. Y fíjense que dicen los pasajes: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis con él como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación es llamamiento. Anden dignos de esa vocación. ¿Y cómo podemos andar dignos? Si no entendemos cuál es la vocación, no sabremos cómo vestirnos. Si no sabemos cuál es nuestro llamamiento, no sabremos cómo vestirnos, cómo presentarnos a ese llamado. Yo cuando algunas veces escucho algunos de mis hijos están organizando un partido de fútbol, los llaman y entonces ellos se preparan para la ocasión. Botín, camiseta, pantalón para la ocasión. Se preparan para la ocasión porque saben que el llamamiento de esa persona involucra también con qué se visten. Sería ridículo que vayan a jugar de traje y corbata. ¿Se lo imaginan? Me puede pasar a mí, pero no a ellos. Son futboleros. Así también el creyente tiene que estar a la altura de las circunstancias. Por eso les dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, del llamamiento con que fuisteis llamados. Y ahora los instruye, dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos. Solícitos quiere decir que están dispuestos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Cuando el Espíritu de Dios opera en nosotros, nos llama justamente a que pongamos en práctica esta verdad. Es notable cuando alguien es movido por sus propias intenciones porque no soporta una negación. No soporta. Va directo a la discusión, a la pelea. Y luego, como dicen, no sé si se dice todavía, pero antes decían, le cortó el rostro. No es la discusión la que nos lleva a nosotros, la discusión fuera de lo normal, con el enojo, que nos va a llevar a la comunión con los hermanos, sino la exposición de la palabra y con paciencia, la que va a hacer que la palabra de Dios alumbre en nuestros hermanos. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu de Dios opera en nosotros. Es una realidad eso en nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios está operando en nosotros, va a dar frutos semejantes al Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién
ha sido llamado a este llamamiento santo, el llamado de Dios que nos llama a ser su iglesia. Debe poner en práctica estas recomendaciones del apóstol Pablo: humildad, mansedumbre, soportar con paciencia, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados. Está hablando de que nosotros debemos estar totalmente unidos en aquello que hemos comprendido. Cuando Pablo dice aquí en el verso 20 del capítulo 2, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Cuando él dice aquello, es para reafirmarlo aquí en este versículo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Está hablando de doctrina, de fundamentos, a los que el cristiano tiene que estar atento. Y dice: un Señor, una fe, un bautismo. Vuelvo otra vez a reafirmar doctrinas elementales para la iglesia. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Otra vez, un solo Dios. Un Dios y Padre, un solo Señor, Jesucristo. Y todos ellos, con el Espíritu operando en nosotros, una misma fe. Entonces, la iglesia se debe ocupar de estas doctrinas fundamentales para mantener el vínculo de la paz. Debe preocuparse en entenderlo. Debe escudriñar la palabra de Dios para llegar a comprender la profundidad de estas verdades. Y cuánto estas verdades nos involucran a nosotros en el plan de Dios. Y entonces continúa diciendo que este llamado es un llamado racional. Él nos llamó a ser uno. Él nos llamó también en esa unidad que sea a través del vínculo de la paz y del amor. Ese llamado tiene ese propósito. Pero ahora dice, este llamado es un llamado racional, porque está llamando a comprender y aprender las verdades del Evangelio. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de este Cristo que dice que vino al hombre, se anodadó, se limitó a sí mismo, para luego salvarnos, para luego ascender otra vez a los cielos. Y desde allá, mostrando su autoridad, mostrando su poderío, Él con toda autoridad dio dones a los hombres. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y Él mismo constituyó. Y entonces allí aquel que es Dios,
Jesús que llegó, que subió a los cielos. Este mismo Jesús ahora dio dones a los hombres. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué los constituyó? Para que enseñasen. ¿Para qué lo tomó a Pablo cuando era su enemigo y lo hizo amigo y lo mandó a predicar el Evangelio? Para que enseñase las verdades que él le había revelado. Así también constituyó maestros, constituyó profetas, constituyó pastores, para enseñar, pero para que aquellos que aprendan cumplan la obra del ministerio. Para que cada uno dentro del cuerpo del Señor tenga su cabal lugar donde expresar la gloria de Dios. Porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si Él llama a una iglesia racional, la responsabilidad de la iglesia es aprender constantemente. Vieron que el hermano Judy dijo ayer, me cuesta, he leído tanto. Es que esa es nuestra función. Leer, orar, para volcarles a ustedes quizás una fracción de lo que alcanzamos a entender, para que ustedes de allí puedan multiplicar su conocimiento y sigan estudiando ustedes y conozcan la dimensión del Evangelio al que Dios nos ha llamado y que nos hace responsables ante el mundo en cómo vivimos y cómo lo expresamos. Dice el versículo 15, el verso 14 dice que ese conocimiento es necesario para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para enseñar, que engañan empleando con astucia las artimañas del error. Hoy abundan las artimañas del error. ¿Sí? Ustedes, hermanos, van a encontrar de pronto que se encuentran con algún, podemos decir, creyente, pero le han enseñado mal. Y ustedes quizás le comentan alguna aflicción y le dicen, no, tiene que hacer una sesión de sanación espiritual. ¿De dónde sacaron eso? Doctrinas que no están en la palabra y de las que los hombres se agarran para sujetar a los otros hombres y dominar sus conciencias. Y las mentes débiles son llevadas por cualquier corriente de doctrina. Así que es necesario entonces que la doctrina del Señor sea bien enseñada, para que la iglesia entonces esté advertida de esta verdad. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 2, el primer versículo, los primeros versículos del capítulo 2 nos hablan de las iglesias los mensajes a las 7 iglesias, pero la primera justamente es Éfeso. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, diciendo esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz tus primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré la corona, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Volvemos para arriba. Has perdido tu primer amor. Pero dice el Señor que conoce la obra de aquella iglesia. Así conoce nuestra obra. Dice que ellos eran celosos y descubrieron a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. O sea que lo que Pablo les enseñó, ellos lo llevaron a la práctica. Pero la profecía aquí dice que habían perdido su primer amor. Quizás en la práctica eran muy correctos. Capaz todo el sistema que lograron establecer en la iglesia era humanamente perfecto. Despreciaba a los nicolaítas. Un tal Nicolao se dice que enseñaba algo así como los que enseñan salvo siempre salvo, de que pueden vivir de cualquier manera, total ya son salvos. Queriendo degradar el concepto de la gracia soberana de Dios sobre nosotros. Pero dice que la iglesia había comprendido la doctrina y la había aplicado. Pero no bastaba esto. Había perdido su primer amor. Ese fervor que nos lleva a predicar al que necesita de salvación. Quiera Dios que nosotros no caigamos en el mismo error. Pero quiera Dios que nuestro corazón arda por aquellos que se pierden. Que no seamos 20 personas que nos creemos satisfechos en las cosas que hemos aprendido y descartamos la posibilidad de que otros se acerquen a Dios a comprender las mismas verdades. Que nuestro corazón sufra por el que se pierde. Que las doctrinas del Señor en nuestras mentes, en nuestros corazones, sean vivas. Que podamos convencer a los hombres de que solo en Cristo hay salvación.